Y lo anunciamos antes de irnos a la pausa. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, que nos acompaña el día de hoy, y le damos la bienvenida a Alberto Amiot. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestra gente. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, muy amable. Es un placer y un honor estar acá con ustedes compartiendo esta mañana. Sí, pues una mañana que vamos a compartir aquí gracias al abogado Andrés Celedón, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, pues bueno. Contento con quien nos trajo el día de hoy para poder conocerlo y por supuesto hablar de diversas temáticas atingentes al Poder Judicial. Exacto. En la región de la Araucanía. Sí, la verdad que yo creo que el Poder Judicial hace mucho tiempo viene con una política de acercamiento del mundo judicial hacia la ciudadanía. Sí. Principalmente para que la gente conozca cuál es la función esencial del Poder Judicial en los tribunales en Chile, a través de un concepto que nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo, que es la justicia abierta. Entonces creemos, y en base a las funciones del canal y el programa, que la gente conozca de propia mano, de su propia, ¿no es cierto?, boca, qué hace el Poder Judicial, qué hace la Corte de Apelaciones, qué hace un presidente de la Corte de Apelaciones, y cómo ha sido la llegada de don Alberto a la región de la Araucanía. Hemos conversado, ¿no es cierto?, entre nosotros. Él me ha contado cuál ha sido su visión desde que llegó de Santiago a la región de la Araucanía, y me parece una opinión muy agradable de lo que él manifiesta estar asentado hoy día en la región de la Araucanía. Así que ese es el motivo de la invitación, claro. Y para que toda la gente de la región de la Araucanía y toda parte de Chile que nos está mirando pueda escuchar la visión del Poder Judicial en torno a temas que son importantes de escuchar. Por supuesto, siempre es importante, y para nosotros es un honor contar con su presencia. 2 de marzo aproximadamente, de hecho tenemos imágenes ahí de cuando usted asume como presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, pero usted ya ha llevado un tiempo en nuestra región. Cuéntenos cómo fue el arribo a la Araucanía. Bueno, el arribo a la Araucanía fue bien particular porque yo arribé en época de pandemia, en septiembre del 2021. Yo la verdad es que jamás me imaginé que iba a llegar a un lugar, ¿no es cierto?, que en el cual encontrara aspectos que para mí son importantes, como su geografía, su entorno, la diversidad en todo sentido, las personas que cohabitan en la región de la Araucanía, y asimismo la calidad de vida que ofrece la región de la Araucanía como persona, y por supuesto también en las funciones. Creo que he sido privilegiado, y por otra parte estoy disfrutando en todos los sentidos el vivir en la Araucanía. Un poco combinándolo con lo que usted me preguntaba en la presidencia, he recorrido prácticamente, yo diría no todo, ¿no es cierto?, pero muchos lugares en la Araucanía. Han dado hasta ahora alrededor de 16.000, 18.000 kilómetros. Mire. Desde el 1 de marzo he querido llegar a aquellos lugares en que probablemente la presencia de la justicia esté más representada por los juzgados de policía local, que reconozco que hacen una gran labor. Yo diría que hemos hecho alianzas que han sido muy significativas con los juzgados de policía local. Además que ellos son una justicia cercana, y conocen mucho también las conductas de la comunidad, conocen la población, de tal manera que me parece muy interesante esa unión, esa alianza. Y podría decir que, en base a lo que me pregunta el señor Celedón, es que la función de un ministro y específicamente de un presidente son distintas, ¿ya? Aunque se pueden combinar, ¿ya? Hay aspectos, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio jurisdiccional, generalmente los ministros se abocan al conocimiento de las causas, que la mayor cantidad ingresa por la vía recursal, ya sea recurso de apelación, nulidades en algunos casos, y otra esfera importante que se atiende son las protecciones y recursos de amparo, ¿ya? Eso yo diría que es lo más relevante y lo importante. Ahora, en relación a la presidencia, el presidente asume la representación del Poder Judicial en la región, es la máxima autoridad de la región, y por supuesto que representa los intereses a su vez también jurisdiccionales en la cara de la Corte, y es quien realiza funciones fundamentalmente administrativas, ¿no es cierto?,
y yo diría cojurídica, en términos, ¿no es cierto?, de que apoya, distribuye las causas, establece las salas, cómo van a estar configuradas, las materias que se van a tratar, y asimismo también trabaja directamente con el relator de pleno, el secretario de la Corte, y a su vez también que tiene una gran relevancia con el pleno de la Corte de Apelaciones. Es un tribunal pleno que sesiona viendo aquellos aspectos más relevantes de la Corte que se llevan y que en definitiva le corresponde por competencia conocer. El presidente de la Corte preside este pleno y se trabaja a través de un voto que se establece en la medida que se van conociendo distintas materias, ¿no? De orden generalmente, de orden administrativo, y algunas jurisdiccionales porque están radicadas en el Tribunal Pleno su conocimiento. Correcto. De la amplia visita que usted ha realizado a los tribunales, el recorrido que ha realizado dentro del territorio jurisdiccional de la Araucanía, ¿cuál sería su visión respecto de los mayores desafíos del Poder Judicial, yo diría más bien de los tribunales, dentro de la región de la Araucanía, de lo que usted ha podido observar durante este tiempo? Bueno, ya lo dije al principio, el reconocer la diversidad significa también comprender que nosotros tenemos una gran extensión de territorio, y eso implica que la administración de justicia tenga que ser mucho más creativa y extender lazos hacia las distintas zonas, ¿ya? Creo que también eso, la diversidad en cuanto a las personas que habitan la región, también hace que uno tenga que cambiar, que ser dinámico, que tenga que ofrecer también una administración de justicia no solo cercana, sino que diversa, ¿ya? ¿Qué cosas hemos hecho, por ejemplo, a los efectos de extender los lazos de la justicia, que se comprenda cómo se trabaja en la administración de justicia, qué es lo relevante? Hemos extendido una experiencia que ha sido muy positiva en el primer semestre y que la vamos a continuar en el segundo, en el mes de octubre, que es el bus de la justicia. ¿Qué es lo que hace el bus de la justicia? El bus de la justicia es un busco, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Recorre? Que recorre y se instala en las plazas generalmente de las distintas ciudades, ¿ya? Como señalé al principio, buscamos lugares donde no hay juzgados de letra específicamente, que sean civiles, penales o laborales, sino que más que nada coinciden con juzgados de policía local, quienes nos han acompañado también. Y ahí se informa a las personas, se les informa cómo nosotros funcionamos, cuáles son los aspectos más relevantes, cuál es la estructura del Poder Judicial, y además se les entrega información respecto al contenido de muchas de las causas que ellos tienen, ¿ya? No es una información jurídica en términos de que se genere una capacidad de respuesta resolutiva en el ámbito jurídico, sino que es meramente informativo. Meramente informativo, no hay asesorías de por medio, por ejemplo, que se les pueda tomar algo, solamente decirle en qué va su causa. Orientación. Ya, perfecto. Yo le llamaría orientación. Información que orienta, una cosa así. Así es. Ya, perfecto. Claro, ¿Y cómo han dado esto cuando llegan a las comunas, la gente se acerca? Yo creo que lo primero que genera cuando uno llega a la comuna, lo característico es que nos entrevistemos con las autoridades, que estén los alcaldes o las alcaldesas, claro. En su caso, que entiendo son Traiguén y Vilcún. Pitrufquén y Vilcún. Pitrufquén, bueno, me equivoqué, pero en todo caso nos conectamos con las autoridades, son alcalde, juez de policía local generalmente, o jueza de policía local, y otras autoridades que quieran participar, por ejemplo, si hay tenencia, qué sé yo, si hay comisaría, retén, las máximas autoridades, hay representación de la PDI, y tenemos una reunión en la cual damos a conocer el por qué se acerca el bus y qué aspectos vamos a abordar. Incluso en algunos casos nos hemos acompañado, o nos hemos hecho acompañar, del Servicio de Registro Civil, ha emitido cédulas, pasaportes, e incluso nos han acompañado muchas veces dispositivos de salud para administrar las vacunas. O sea, claro. Efectivamente, esta convocatoria de alguna manera también genera, yo diría, sinergia con otras, diría yo, con otros departamentos de salud, qué sé yo, el Servicio de Registro Civil, en fin. De tal manera que para el Poder Judicial el acceso a la justicia no solo es generar una capacidad de respuesta jurisdiccional, sino que hubo un compromiso de acercamiento a la comunidad, ¿ya? De apertura, ¿ya?
escuchar la inquietud que tienen las comunidades en cuanto a qué perciben de la administración de justicia. Nosotros tenemos que hacer un balance que hasta ahora es positivo en cuanto a la percepción, porque se generan confianzas por lo demás que son legítimas en la comunidad. Muchas veces la comunidad no conoce que nosotros actuamos a través de nuestras resoluciones, pero que también somos personas, ¿no es cierto? Y que tenemos nuestros intereses, claro, y que eso también se puede unir a la administración de justicia y además también generar empatía con la comunidad. A veces está como lejos, lo ven como lejano, puede como ser, lejano, ¿no? Uno tiene que ser cercano, incluso hasta en el lenguaje. Ya, incluso es que son tan técnicos los abogados. Claro. Lo que pasa es que ha cambiado tanto eso. El Poder Judicial del siglo pasado, del 1900, ha cambiado considerablemente lo que es el Poder Judicial actual. O sea, se han realizado una serie de políticas que han permitido ese acercamiento a la ciudadanía. Claro. Los temas del lenguaje claro, los temas de inclusión, los temas de tramitación electrónica. Hoy día vemos al Poder Judicial con mayor relación interinstitucional. Y en ese sentido de las relaciones interinstitucionales, quisiera preguntarle, yo creo que también es bueno para que la comunidad lo sepa, se está realizando un fuerte trabajo con los juzgados de policía local, no porque yo sea parte de aquello, pero ayer se suscribió un importante convenio con el CERVEL para poder facilitar la tramitación de un cúmulo gigantesco de denuncias por los electores que no concurren a votar. Y actualmente el señor presidente está dirigiendo una mesa de trabajo que no es una mesa de trabajo de conversación, es una mesa de trabajo que va a permitir finalmente la suscripción de un convenio entre la Corte, los juzgados de policía local, el AMRA y el Registro Civil, para que los tribunales, aunque la gente no lo crea, pueda obtener directamente los certificados del Registro Civil y permitir una justicia más eficiente y eficaz. Entonces, nos gustaría que se pudiera referir a aquello porque realmente nos parece relevante que la Corte de Temuco esté abocada al constante problema de infraestructura en los tribunales de policía local. Yo diría que es importante esa visión de cercanía con los jueces, con los juzgados de policía local y a su vez también con los gobiernos locales, que son las alcaldesas, las alcaldías en general, porque da la particularidad de que los juzgados de policía local tienen una administración bien particular. ¿A quién pertenecen? La persona que está viendo la casa dice, me toca ir a juzgado de policía local porque me pasaron una multa, estaba mal estacionada, tengo que... ¿A quién, en términos de organigrama, pertenece al Poder Judicial? Es bueno aclarar porque ¿cierto? Los juzgados de policía local, los jueces o juezas, siguen siendo autónomos, independientes y trabajan sobre la base de la imparcialidad. O sea, los baluartes o los ejes universales o centrales de la administración de justicia ellos los mantienen. Perfecto. Incluso el imperio, que ¿no es cierto?, que hacer ejecutar las resoluciones judiciales, cumplirlas en definitiva, ¿no es cierto? Pero existe yo diría que no me atrevería a decir que codependencia, porque jurídicamente dependen de la Corte de Apelaciones y hay una mixtura entre lo administrativo, ¿ya? Porque por ejemplo los ministros o ministras visitadoras o visitadores van y examinan el tribunal, en definitiva revisan si en definitiva están cumpliendo con los plazos de la dictación de su sentencia, si cuentan con los libros necesarios, en fin, si está yendo a sus funciones el juez o no regularmente, y si hay además una capacidad de respuesta jurisdiccional bien construida, pero a su vez, ¿no es cierto?, materialmente y también de una lógica administrativa dependen del municipio, ¿ya? O sea, en términos, por ejemplo, si quieren contar con mayores recursos, que haya instalaciones adecuadas para recibir a los usuarios, a las poblaciones, ¿no es cierto?, que van que necesitan o requieren de la atención de un tribunal, pero son tan tribunal como cualquiera, como cualquier tribunal. Los jueces tienen los mismos privilegios. Y hablaba en términos de infraestructura, porque comprendiendo así cómo funcionan, cómo operan, entonces los lugares, los inmuebles donde están instalados los juzgados de policía local son resortes de los municipios. De los municipios. Y ellos tienen la obligación de aportar todos los elementos materiales humanos para que este tribunal funcione. Por norma legal. Claro, y nos imaginamos que tampoco los municipios, los recursos son siempre súper agotados. Claro. Pero por eso yo relevaba la importancia de estos convenios que se están haciendo y la importancia que hoy día la Corte de Apelaciones de Temuco está dando a los juzgados de policía local en esta preocupación de las relaciones interinstitucionales. Pero, ministro, hay otro tema que también salta hoy día a la palestra en materia judicial y que se ha venido dando hace mucho tiempo y yo creo que
a nivel académico ha sido una de las constantes preocupaciones en el último tiempo. Me tocó asistir a un congreso el año pasado en Girona sobre razonamiento probatorio, pero el tema fundamental es la inteligencia artificial. Entonces, quisiera llevarlo a ese ámbito de la inteligencia artificial y el mundo judicial. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que está entrando en dos esferas. Una yo diría que es un paradigma, ¿ya? Y se está trabajando sobre lo que yo diría que son los esquemas mentales. ¿Qué quiero decir en términos simples con esto? Que hay resistencias, por supuesto. Entonces yo creo que estamos en una etapa fuerte de sensibilización y asumimos también rompiendo barreras, ¿ya? Para los efectos de que podamos acceder a la inteligencia artificial. Sin duda que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Yo creo que hay dos ejes fundamentales donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Uno, que porque esto es un sistema neuronal. A mí no me cabe duda que probablemente los informáticos, ¿no es cierto?, o quienes han desarrollado estos sistemas neuronales, ¿no es cierto?, que son complejos en definitiva, algo de neurología tienen que haber estudiado, ¿ya? Yo creo que el cerebro de alguna manera es una reproducción muchísimo más primitiva que lo que hace el cerebro, pero yo diría que funciona más o menos exactamente igual, ¿ya? ¿No es cierto? Hay ciertos estímulos que se generan para los efectos, ¿no es cierto?, de que este cerebro o este sistema neuronal lo que hace es administrar información, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que hay dos vías? Una es que la inteligencia artificial sirve para generar, ¿no es cierto?, respuestas a problemas complejos muchas veces. Puede ser un problema matemático, arquitectónico, de ingeniería, en fin, pero también para la asignación de tareas, ¿ya? Y estos sistemas neuronales curiosamente aprenden, ¿no es cierto?, se educan, ¿ya? Y eso quiere decir también con las pretensiones que se tenga de si uno va a trabajar con un sistema complejo o va a ser mixto, va a transitar de la asignación de tarea a lo mixto. Y esto tiene una gran relevancia porque la asignación de tarea no implica que los funcionarios que actualmente laboran en un tribunal o en una corte vayan a perder su trabajo, sino que lo que ocurre es que hay una homologación de aquellas tareas, ¿no es cierto?, que son repetitivas y que incluso generan de alguna manera, ¿no es cierto?, agotamiento, desmotivación. Entonces creo que es importante y además va a permitir, ¿no es cierto?, la especialización, la profesionalización y que esos funcionarios también de alguna manera generen producción desde una perspectiva distinta. Ahora, yo creo que hay 4 temas en materia de inteligencia artificial que son relevantes. Una, que yo diría que es la rendición de cuentas. Y hay aspectos, hoy en día en Latinoamérica todavía no llegamos a discutir los otros aspectos que voy a señalar, que son la ética, la equidad, ¿ya?, y la seguridad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no tenemos modelos de inteligencia artificial, pero ojo, acá en la Araucanía hay excelentes laboratorios de inteligencia artificial. En Pucón hay un tribunal que está trabajando con robótica, con aspiraciones a llegar a la inteligencia artificial, con homologación de tareas, en fin. Y me atrevo a decir que el conservador de bienes raíces de Pucón sí cuenta con un sistema neuronal, ¿cierto?, y que trabaja, todo lo produce digitalmente, ¿ya? O sea, uno perfectamente bien podría estar en Japón, ingresar al conservador de bienes raíces y obtener toda la documentación que antes uno tenía que ir a tramitar, claro, sacar un número, esperar, en fin, y hacer atenderse. Ahora, ¿por qué es importante la ética? Como lo mencionaba al principio, porque se está hablando del dominio, ¿no es cierto?, se está hablando del dominio de una máquina, ¿no es cierto?, que tiene una reacción y que aunque primitivamente se genera una línea, probablemente no de razonamiento, pero sí de pensamiento, en la que propone, incluso uno le puede pedir a un sistema de inteligencia artificial que le corrija o no alguna plataforma o algún flujograma o algunos aspectos que tengan relevancia. Por eso la ética es importante. Además, la ética le da seguridad sobre todo al sistema y lo que se quiere obtener con el sistema, ¿ya? La rendición de cuentas, como lo hablaba al principio, es fundamental porque uno tiene que saber cuáles son los beneficios que va a obtener con la instalación, claro, de un sistema de inteligencia artificial. La equidad, fíjese, que también tiene mucha importancia,
Porque como estos sistemas artificiales aprenden, usted los educa de alguna manera. Los educa para los efectos de que generen una respuesta determinada, ya sea en una tarea o en un tema complejo. Y pueden diferenciar de manera positiva o negativa, dependiendo de lo que están entendiendo de las instrucciones que usted le está dando. Y eso está entrelazado entre la ética y asimismo también la rendición de cuentas, equidad. O sea, creo que es bueno que nosotros discutamos respecto a la necesidad de instalar sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial o algún modelo, pero también estos temas, ¿no es cierto?, sean necesarios para los efectos también de evitar. Y lo otro es la seguridad. Y creo que la seguridad es importante porque hoy en día nosotros sabemos que hay personas, ¿no es cierto?, que son muy creativas e inteligentes y desarrollan capacidades en las que pueden hackear las redes. Claro. O derechamente se dedican a eso. Entonces, aquí hay que trabajar sobre dos bases. Hay que trabajar, hay muchos hackeos que son la neutralización de este cerebro, de ese sistema neuronal, a través del fraude, del engaño, y asimismo, ¿no es cierto?, obtienen la administración del sistema. Claro. Para los efectos de a través del fraude obtener información valiosa. O sea, ¿ya? Los datos aquí son fundamentales. Fundamental. Y lo otro es que hay algunos que simplemente lo que quieren es hackear el sistema, solicitando mucha información para los efectos, ¿no es cierto?, de neutralizar la utilidad del sistema. Exacto. Yo quiero agradecerles el ¿Nos queda un minuto para una pregunta? Un minutito. Ya. Yo quería preguntarles solamente la presencialidad. En algún minuto perfecto, leí justo. Precisamente ahí de que usted está proponiendo volver ahí a la presencialidad en términos de el desarrollo de juicios, etcétera, en la Corte de Apelación y por supuesto los tribunales orales, juzgados de garantía. ¿Se va a volver a eso acá en la región de la Araucanía? Yo espero que sí. O sea, yo creo que este sistema de excepción en el ámbito sanitario va a terminar. Yo pienso sinceramente que es una buena herramienta la virtualidad, pero no debe ser la regla general, debe ser la regla excepcional. Yo creo que los jueces tienen que estar presentes y asimismo también tienen que tener una corresponsabilidad con la respuesta jurisdiccional y tienen que estar en contacto con la comunidad. La comunidad necesita que los jueces estén presentes, necesitan saber lo que hacen, que concurran a su oficio. Yo creo que por la vía excepcional lo que se quiera, pero, ¿no es cierto?, manteniendo siempre nexos con la comunidad y con la respuesta jurisdiccional, que yo creo que es lo fundamental. ¿Y eso cuando termine la alerta sanitaria ahora? Yo entiendo que debiera, a no ser que haya... Nosotros somos una institución jerárquica, la Corte Suprema, digamos, a no ser que la Corte Suprema, ¿no es cierto?, entienda o emita una instrucción distinta a través de su acta o sus acuerdos de pleno. Pero yo diría que esta es la lógica. La pandemia cada vez nosotros tenemos menos problemas. Claro, ha habido menos contagios, mucho menos contagios. De hecho, en la región de la Araucanía hace varios días. Yo diría que sí, tiene toda la razón. ¿Abogado? Era lo mismo. Sí, pero en relación al ejercicio de virtualidad en materia jurisdiccional, bueno, nosotros tenemos una experiencia piloto en Gorbea respecto de audiencias virtuales para policía local, desde las cuestiones más simples a las cuestiones más complejas, y en mi opinión creo que es un buen sistema para acercar la justicia a la gente también, pensando que muchas veces hay temas menores y que las personas pueden conectarse de manera virtual con el tribunal, estando este juez atendiendo virtualmente y presencialmente, ¿no es cierto?, las cuestiones del día a día del tribunal. Así que esa era la pregunta, ministro. Queremos agradecerle el hecho de haber venido al matinal Nuestra Gente. Este es un espacio que tengo acá, producto de mi calidad de académico de la Universidad Autónoma de Chile, todos los días viernes, hace mucho tiempo. Sí. Así que un honor haberlo recibido acá para conversar. Esperamos volverlo a invitar en otra oportunidad a conversar sobre temas de la jurisdicción, sobre temas judiciales, que siempre es bueno que la gente esté al tanto, conociendo y sobre todo sabiendo cómo funcionan los tribunales, porque yo creo que es el mayor problema, que la gente no sabe cómo funcionan los tribunales y eso genera muchas veces una cierta sensación en la ciudadanía y quizás también un bajo en la encuesta, y eso es preocupante porque en el fondo se trabaja mucho, la gente no conoce la cantidad de causas que ingresan a los tribunales, la cantidad de situaciones que resuelven los tribunales,
todo lo que está invertido en materia jurisdiccional. Entonces, bueno, este acercamiento de la ciudadanía con los actores del Poder Judicial y de los tribunales. Se agradece mucho porque usted hizo aquí todo para que nos acompañara el día de hoy el ministro Biot. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, infinitos agradecimientos. Yo creo que es una gran oportunidad tanto para representar a la comunidad el sentir y la visión que tienen del Poder Judicial, que se genere un acercamiento. Infinitos agradecimientos y por supuesto un saludo especial para la audiencia también, ¿no? En definitiva, ahí está la Corte con las puertas abiertas, al menos desde mi presidencia, siempre lo señalé, hay una cercanía hacia la comunidad y eso va a persistir. Muchas gracias por acompañarnos hoy, bienvenido cuando quiera acompañarnos, por supuesto, acá, ministro. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida.